Ustedes saben que, más allá de lo que es el gráfico de la carta natal, nosotros explicamos siempre la estructura de la personalidad a partir de las funciones planetarias. Aparece el Sol como centro. Ustedes saben que el Sol representa en una carta natal aquella energía que uno expresa naturalmente, ¿no? Es lo que tiene que ver con nuestra conciencia, es lo que nosotros decimos que somos, nos representamos a través del Sol, y la cualidad energética que tiene el Sol siempre va a tener que ver con el signo al que este Sol pertenezca. Ahora bien, esta estructura de personalidad no se expresa solamente a través del Sol. Ustedes saben que el Sol necesita, para poder expresarse, además de las otras funciones planetarias. El desarrollo de las funciones planetarias es lo que nos va constituyendo como personas, es lo que tiene que ver con la estructura psíquica. Y si ustedes conocen, si alguno no la conoce me dice, y lo vemos ahora rapidito, la pirámide caldea, que es donde se van ubicando los planetas. ¿Sabés de qué hablo, Eli? Bien. En esta pirámide los planetas se van ubicando. Por un lado tiene que ver con la cercanía que tenemos en el cielo, ¿no? Van siendo cada vez más lejanos a partir de ahí, pero también tienen que ver con el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de la conciencia. Psicológicamente uno va creciendo y va conectando con estas energías de estos planetas que, como también deben saber, cada uno de estos planetas tiene que ver con una función psicológica. Entonces, esta personalidad que soy yo, que necesita desarrollarse, esto sabemos que es necesario, pero no es suficiente, porque una vez que uno adquiere esta estructura de personalidad, van a aparecer después los planetas transpersonales, que son los que rompen algo para después conectarnos con algo superior, o con la posibilidad de conectar con lo que llamamos transpersonal. Ahora bien, yo les decía, el Sol necesita expresarse solo, pero además se expresa a través de estas funciones planetarias, y estas funciones planetarias también están organizadas, o van a leer por ahí, coherentizadas por el Sol, que es el que hace que todo esto tenga sentido. Entonces, lo primero que tenemos que recordar cuando conectamos con esta energía de los planetas es cuál es la función de cada uno, porque es importante entenderlo en el desarrollo psíquico. Entonces, vamos a tomar los planetas olvidándonos del Sol. Recuerden que hablamos siempre de la Luna y del Sol como si fuesen planetas, aunque todos sabemos que desde lo astronómico no lo son, pero para nosotras sí. Vamos a ver, entonces, el Sol en el centro, rodeado por los otros planetas, que son los planetas personales, por lo tanto vemos desde la Luna hasta Saturno. Ahora vamos a ir recordando cuál es la función de cada uno de estos planetas en el desarrollo psíquico, pero además es muy importante entender que cada uno de estos planetas no se van a desarrollar solos, sino que van a tener siempre otro planeta que va a ser su par complementario. Si bien está buenísimo desarrollar todo lo que tiene que ver con la función de uno, este uno queda como incompleto sin el otro, que es el que hace de par polar complementario. Ninguno de los dos, así como siempre hablábamos de los signos, ¿no? Que también son opuestos complementarios, de las casas que son opuestas complementarias, y uno siempre dice, no está buena la energía, no es que no esté buena, pero no es suficiente, o quedo como encriptado en algo si conecto solo con la energía de un signo y no conecto con el otro. Recuerden siempre, por ejemplo, que es lo más fácil, ¿no? La polaridad Aries-Libra. Si bien está buenísima y es necesaria esta actitud de salir a la vida de manera independiente, eso necesita complementarse con lo libriano, que necesita siempre del encuentro del otro. Tampoco está bueno quedarme solo en el lado libriano, donde siempre necesito un otro para accionar, sino que tengo que aprender a accionar y mandarme solo, y ahí es cuando uno empieza a ver el complemento. Lo mismo pasa con estas funciones planetarias. Es muy necesario el desarrollo de una, pero necesito el complemento con la otra. Que yo haya desarrollado esta que aparece primero es necesario, está buenísimo para la estructura de la personalidad, necesito conectar con la otra. Cuando conecto con esta otra, que por ahí es más evolucionada porque aparecerá después,
tampoco está bueno que me quede solo con esta, sino que necesito siempre encontrar ese equilibrio. Estos pares polares complementarios, además de que como funciones se complementan, ustedes saben que cada uno de estos planetas tiene como alguna representación arquetípica donde vamos a ir viendo que también se complementa. Los pares polares están formados por Luna-Saturno, Venus-Marte y Mercurio-Júpiter. Después voy a entrar de lleno en cada uno de estos. Este desarrollo de la personalidad que se va dando, esta identidad que todos necesitamos desarrollar, que además es muy necesario porque desde lo egoico es muy importante que uno tenga una estructura, ¿no? Psíquica, que me reconozca como este soy yo y este es mi ego, esta es mi manera de desenvolverme en la vida. Como yo les decía, es necesaria, pero no es suficiente, después vendrá el contacto con lo transpersonal. Pero poquito a poco tengo que ir conectando entonces con estas energías y este desarrollo de la personalidad. Esta identidad se va formando y se va desarrollando y van a ver que tenemos 3 identidades distintas, seguramente alguna ya lo leyó por algún lado, y tiene que ver con la, ay, no me sale la palabra, como con la adquisición de estas funciones planetarias. La primera es la identidad por pertenencia, que tiene que ver con los planetas Luna y Saturno. O sea, vamos desarrollando nuestra identidad por pertenecer a un clan, a una familia, algo que nos da contención, seguridad, un marco dentro del cual tendremos que crecer y desarrollarnos. Este marco también incluirá Saturno, que va a ser el que después, hablé de la Luna obviamente primero, que será el que trae las normas, las leyes, las estructuras, el que me permite, una vez que yo adquiero el propio Saturno, autosostenerme. Después vamos a ver cómo será el complemento. Pero bueno, esto que es nuestro desarrollo de la identidad, hace que me desarrolle por pertenencia. El segundo que vamos a tener después es la identidad que se va a dar por conocimiento. Esta identidad por conocimiento pasa o sucede cuando yo logro introyectar y conectar con las energías de Mercurio y Júpiter. Acá aparece el aprendizaje, el abrir, el buscar, el cuestionar, el divertirme también, ¿no?, con lo mercurial, pero en algún momento necesitaré, que será un poco más adelante, conectar con lo jupiteriano, porque empiezo a tener que encontrar sentido y dirección. No puedo estar abriendo y abriendo y abriendo permanentemente sin encontrar una línea de dirección. Como tampoco puedo, una vez que encontré una línea de dirección, quedarme cerrado y clavado ahí, tengo que permitirme volver a abrir, porque si no caigo en los dogmatismos, en las creencias absolutas y también como enquilosadas, encerradas, ¿sí? Y vendrá después la identidad por relación, que es la que se hace cuando alguien conecta con las energías de Marte y de Venus. Esto porque es importante, más allá de la energía femenina y masculina que todos tenemos que reconocer dentro de una carta, aparece acá el encuentro con un otro. Aparece Marte, que más allá del deseo y del encuentro, de la acción, tiene que ver también con la sexualidad. Es necesario que esto se complemente con lo venusino, que tiene que ver con la disponibilidad al afuera. Bien. Esto es muy importante por otra cosa. Vieron que uno habla mucho de que la carta astral es una representación estática y dinámica al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de eso? No solamente porque la carta todo el tiempo esté en movimiento y hablemos de progresiones, de tránsito y todo esto, sino que en este movimiento se ve también, porque no es que yo adquiero lo lunar y después adquiero lo saturnino, sino que la conciencia todo el tiempo va fluyendo entre una energía y otra. Esto es un juego que se va haciendo a lo largo de toda la vida. No es que yo me desarrollo y crezco en un marco lunar familiar y bla, 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 y cuando adquiero lo saturnino como propia estructura, dejo de lado lo lunar, ¿no? Los límites también tendrán que acompañarse siempre de lo cálido y protector de la luna, van a ir viendo cómo tenemos que ir encontrando ese equilibrio. Por eso les digo, esto habla del dinamismo de la carta. Dentro de este desarrollo de la conciencia, que es espiralada, y yo toda la vida, por más que tenga 60, 70, puedo seguir aprendiendo, puedo seguir creciendo y desarrollando mi personalidad, acá se ve lo dinámico entre el juego de ir de Marte a Venus y de Venus a Marte, de Mercurio a Júpiter y de Júpiter a Mercurio, o de Luna a Saturno y Saturno a la Luna. ¿Me siguen?
no es que cuando ustedes hagan una carta van a estar viendo todo el tiempo, si bien ahora en la parte práctica vamos a ver un poco cómo se da, no es que vayamos viendo cómo se juega este par polar todo el tiempo. A lo mejor no es que cuando yo hago una carta, porque a lo mejor tengo, qué sé yo, a Marte en oposición a Saturno, y tengo que entender cómo se da este juego en una carta particular, o que tengo, que sea, a Venus en conjunción con Mercurio, entonces tengo que ver cómo se da ese juego, pero es entender que para la estructura de la personalidad y el desarrollo psíquico necesitamos siempre entender cómo se da este juego entre los planetas que hacen par polar, independientemente de que entre ellos no tengan ningún aspecto dentro de la carta. Es algo que yo miro y que me sirve para entender el desarrollo psicológico. No es que todo el tiempo lo voy a estar buscando dentro de la carta. Lo que sí vamos a saber es que cuando una persona está muy agarrada o tiene solamente luz o solamente es consciente de uno de estos planetas, si yo actúo siempre desde lo lunar, es muy probable que lo saturnino quede como negado o en sombra o proyectado en el afuera. Lo mismo me va a ir pasando con los otros planetas. Puedo pensar que si una persona es extremadamente jupiteriana, ¿no? Que vamos a suponer a alguien que tenga Sol en Sagitario o Sol en Casa 9 con ascendente en Sagitario. Si alguien no me sigue, me va parando, ¿eh? A lo mejor yo me doy cuenta que lo mercurial queda medio negado, que me da miedo abrir información, que no me permito dudar. Entonces, está bueno como para charlarlo por ahí con el consultante. ¿Cómo vienen? ¿Algo que me quieran preguntar? No. Vamos a ir recordando las funciones planetarias. No las voy a ir dando en orden. Sí, ¿quién me habló? No, clarísimo, clarísimo está. Para mí por lo menos. Bueno, vamos a ir recordando cuáles son las funciones. Piensen en las funciones como lo psicológico, ¿no? ¿Qué pueden decir de la luna como función psicológica? ¿Por qué tengo que conectar con esta energía? ¿Qué es lo que me trae lo lunar? La seguridad. Claro, ¿qué más? La forma en que me quiero a mí misma. Sí, esperen que quiero ver si hay mensaje. No, vi que se me prendía el celular y quiero ver si alguien dice no puedo entrar o algo por el estilo. El refugio. Es el refugio, es lo que necesito para sentirme seguro. La madre, la conexión con la madre. Claro. El tipo de la madre tierra también. Bien. Nosotros a medida que vamos creciendo, piensen que lo primero que aparece en una carta natal o en una persona, mejor dicho, es la luna, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, es la primera energía amorosa que nos recibe al llegar a la vida. Entonces uno se agarra mucho de esto y es muy importante encontrar algo que nos haga sentir seguros, que es aquello que me permite crecer, que me permite desarrollarme. Necesito un otro que me sostenga desde lo emocional, que me contenga. De hecho, necesito un otro que me tenga en brazos, que me alimente, porque si no, como seres humanos sabemos que si no hay un otro que me agarre, que me cobije, que me protege, nos morimos directamente, ¿no? Sí, Lili. Por eso es muy importante tratar de madurar nuestra luna, para no buscar afuera la contención, sino adentro de nosotros mismos. Bien, sí, eso es muy importante. Ahora, esta luna yo también tengo que ir aprendiendo a sostener, a proteger a otros, desde lo emocional, a cuidar, a nutrir, es lo que me permite la luna también hacer contacto, es lo que permite ir madurando lo que tenga que ver con las emociones. Como arquetipo uno sabe que es la madre, que es la familia, que es el hogar, es todo aquello que me permite crecer en su interior, ¿no? El ejemplo más claro de luna es el huevo, el útero, pero es aquello que dándome seguridad y que lo necesito para desarrollarme y para crecer, en algún momento de la vida, si yo no salgo de ahí, se termina volviendo tóxico. Un pollito que no logra romper el huevo se terminará muriendo. Un bebé que pasado las, no sé, 42 semanas, si no sale, sabemos los problemas que pueden ocasionar o que también esa persona muera. Entonces, lo lunar es una seguridad que es necesaria para desarrollarme, pero que en algún momento tengo que romper. Yo puedo necesitar el contacto con mi madre, el refugio,
pero si tengo 40 años y sigo necesitando a mi mamá, evidentemente voy a tener problemas psicológicos seguros, ¿no? En algún momento tiene que aparecer quién en lo lunar, como complemento. El padre, Padre, Saturno, El padre, la ley, todo la eso. ley, el orden. Aparece el padre como límite. Piensen, Claro. cuando uno estudia cosas o escucha mucho esto de psicología y el desarrollo del bebé y el famoso complejo de Edipo, en algún momento tiene que aparecer ese padre para poner el límite, romper y separarme, porque es necesario. ¿Para qué? Para que yo no sea una persona que, bueno, salvo que tenga algún problema, ¿no? Pero no puedo estar dependiendo de mi mamá toda la vida. Tiene que aparecer el padre, tiene que aparecer un otro. A veces uno dice, yo me acuerdo cuando estudiaba esto, ¿no? Del complejo de Edipo. Y bueno, y cuando no hay padre, siempre aparece un otro que hace de límite, que va a ser un abuelo, el novio de la madre, el trabajo de la madre. O sea, hay un otro que viene a romper y que me saca de esa ilusión de creer que voy a estar simbiotizado con esta figura toda la vida. Entonces aparece la función saturnina, que también es algo que tengo que poder adquirir y que tengo que ir desarrollando poco a poco, que si bien ustedes saben que la primera estructura aparece a los 28 años, obviamente que el ciclo de Saturno va teniendo un montón de etapas antes de llegar a dar toda la vuelta y a tener su primer retorno, que van a ser las primeras, que son la primera cuadratura, la primera oposición, la segunda cuadratura, que es el desarrollo de Saturno. De hecho, los 7 años, que es la primera cuadratura que Saturno se hace a sí mismo, es el momento donde uno ya entró a la escuela primaria y empieza a darse cuenta que hay una ley, que tengo que empezar a hacerme responsable de mis cosas, que hay un horario para el recreo, que hay cosas que puedo y cosas que no puedo. No sé, hay reglas, empiezan a aparecer las reglas. ¿Por qué es importante este par polar planetario? Más allá de que como arquetipo aparecen la madre y el padre, sabemos que es muy necesario también para nosotros ir asumiendo la propia estructura. Pero que la vida no es todo ley, todo orden, porque si yo me pongo demasiado rígido, demasiado saturnino, también voy a estar como, no sé si quiero usar la palabra problemas, pero bueno, como que es necesario también conectar con lo lunar. Uno tiene que ir aprendiendo también en la vida a sostenerse, Saturno, emocionalmente, Luna, ser autosuficiente, ¿no? Desde la Luna y desde Saturno, y que también en algún momento tendré que aprender a poner límites o a sostener a otros desde lo lunar. Limitar amorosamente, sostener protegiendo y cuidando. Bien, acá aparece entonces este primer par polar que va a aparecer y que lo vamos a ir viendo a lo largo de la vida. Obviamente que los primeros años están muy marcados por lo lunar y a medida que vayamos creciendo irá apareciendo poquito a poco lo saturnino. Insisto en esto, no es que una vez que adquiero uno, dejo de lado el otro, sino que es muy probable que a lo largo de la vida vayamos viendo cómo vamos y venimos y cómo es necesario que esto se complemente en nuestro desarrollo psíquico. Bien, algo que necesiten preguntar o que quieran comentar de este primer par polar Luna-Saturno. Uy, esperen que quise un poco más de luz y se me fue la mano. A ver ahí. ¿Cómo vienen con este par polar? ¿Se entiende? Sí. Este par polar es el que les dije que es la identidad que vamos desarrollando, que es la identidad por pertenencia. Pertenencia a la familia, pertenencia a un clan, imagínense muy desde lo lunar, muy desde lo canceriano, ¿no? Es esto de la necesidad de pertenecer a una escuela, a un club, a un grupo. Uno siempre, si me quedo muy en lo lunar, hasta que no me siento seguro, no puedo mostrar mi identidad. Acá aparece el sol también, ¿no? Si estoy muy agarrado de lo lunar, esa identidad no se expresa hasta que no se siente segura la persona. Recuerden esto, que el sol se expresa de una manera que tiene que ver con el signo en el que tengamos el sol y de acuerdo a la casa en la que se encuentre el sol, pero que este también se expresa a través de todas las otras funciones planetarias, no somos solamente sol. Y que esta identidad o este sol también se expresará a través de lo saturnino, cómo me hago cargo de la propia vida, cómo me sostengo, pongo la responsabilidad en mí o pongo la responsabilidad afuera. Hay un montón de cosas en la carta que nos van a ir ayudando a ver si nuestro consultante está más parado en lo lunar o en lo saturnino, pero también es probable
que uno vaya viendo este juego del que yo les iba hablando, donde todo el tiempo vamos viendo ese ir y venir. Bien. Vamos a pasar al segundo par polar, que es el que aparece con Mercurio y Júpiter. Fíjense que a medida que vamos creciendo, la primera vez que uno sale de lo lunar es cuando empieza a aparecer lo mercurial, porque empiezo a aprender, empiezo a comunicarme, empiezo a vincularme. El aprendizaje, y de hecho esta identidad por conocimiento o identidad por aprendizaje que tiene que ver con este eje, arranca con lo mercurial. Arranca con lo mercurial, con el juego. Piensen que Mercurio también es juego y es diversión, pero para los niños el juego es una de las primeras maneras de aprender. Se aprende a través del juego. El famoso juego de los bebés, de tirar un objeto al piso y que vieron que se ponen, iba a decir, bueno, yo voy a decir rincha pelota, ¿no? Uno tiene, y agarra y te tira el peluchito, vos se lo agarrás y te vuelve a tirar el peluchito. Es necesario para aprender que las cosas se van y vuelven, que esto les da tranquilidad también, ¿no? Que es lo que ayuda a entender que cuando mamá se va también vuelve a aparecer. Bueno, más allá de eso, Mercurio es necesario para aprender. Está golpeando la puerta mi nieto. Estoy trabajando, señor. Vayan para allá. Insistía el muchacho. Bueno, Mercurio tiene que ver entonces, ustedes saben, con los aprendizajes. ¿Pero qué hace Mercurio? Cuando ustedes conocen las características de este planeta, Mercurio es el que permite abrir, discriminar, separar, buscar, conocer. Mercurio todo el tiempo, por eso también es importante Mercurio para poder vincularnos. Bueno, es como les dije hace un rato, juego y diversión, pero también es nuestra capacidad de aprender, mi manera de aprender, mi manera de hablar, mi manera de comunicar. Mercurio es re importante, obviamente, dentro de una carta, porque yo todo el tiempo necesito investigar, buscar. Ahora, lo pueden ver claramente, calculo, ¿no? Esto de, yo no puedo estar toda la vida abriendo, buscando, investigando. Esto sería el famoso caso del estudiante eterno, ¿no? Que todo el tiempo estudia, abre, busca, pero en definitiva nunca se anima, va más allá del definir, nunca se anima a hacer nada. Son los estudiantes eternos que todo el tiempo están investigando, pero de última no termino ejerciendo nunca nada. Ahí tiene que aparecer su par polar, su opuesto complementario, que es Júpiter. Júpiter, y acuérdense porque a veces también es muy útil recordar de quiénes son regentes, ¿no? Eso me ayuda a entender. Si Mercurio, y en este caso lo vemos más como regente de Géminis que de Virgo, aunque con Virgo también discrimina, Júpiter, al ser regente de Sagitario, es el que encuentra dirección, es el que encuentra sentido, como yo les decía cuando empezamos a hablar muy sintéticamente. Esa flecha sagitariana, que es la que me muestra que hay una dirección, me dice hacia dónde voy con esto que estoy investigando. En algún momento tengo que definir, tengo que elegir algo. Por eso se lo relaciona mucho a Júpiter con la vocación, lo vocacional, que va más allá de, ay, yo tengo vocación de médico, ¿no? Es sentir que mi vocación encuentra, que mi vida se pone en una dirección. Eso es la vocación, ¿no? Encontrar o sentir que la vida me convoca para, y que como ustedes saben, sobre todo los que por ahí están más avanzadas en astrología, es que todo el tiempo tenemos la oportunidad de redefinir esta vocación, porque por algo Júpiter es aquel que cada 12 años, al ir dando la vuelta por toda la carta, me permite reorientar, pegar un volantazo, encontrar otra dirección, otro sentido, otra vocación, otras creencias, otras filosofías de vida, ¿no? Porque Júpiter es todo eso. Entonces, si bien necesito de lo mercurial, porque tengo que discriminar, abrir, investigar, al mismo tiempo divertirme, la vida no es solo diversión, en algún momento tengo que encontrar dirección y en algún momento tengo que encontrar ese foco. Ahora, como les dije antes, Júpiter encontró dirección, encontró vocación, pero no me puedo quedar acá congelado. Acá encontré que la dirección de mi vida es esta y no me muevo de acá. Acá aparecen, como hablábamos al principio, los dogmatismos sagitarianos también. Si yo me quedo solo en lo jupiteriano y nunca me permito dudar de mis creencias, nunca me cuestiono nada,
soy una persona también, como les dije antes, muy rígida, muy dogmática, no me permito cuestionar nada, ni de mi vocación, ni de mi fe, ni de mi filosofía, ni de mis creencias, ni de la dirección que le di a mi vida, ¿no? Necesito complementar. Acá se ve también cómo necesito complementar. Una vez que encontré dirección, bueno, yo sé que la cosa va por acá, me permito dudar, empiezo a buscar nuevas cosas, empiezo a buscar nuevas direcciones, vuelvo a abrir, abro, en algún momento defino, vuelvo a abrir, y así es ese juego a lo largo de la vida. ¿Quiénes son los arquetipos que aparecen acá para Mercurio y para Júpiter en esta identidad por conocimiento? El maestro y el estudiante. Exactamente. El estudiante, el alumno, el aprendiz y el maestro, dije, en vez del alumno, no sé qué dije. Y en el lado jupiteriano, el profesor, el guía, que puede ser el guía espiritual, el guía, no sé, universitario, lo que quieran. ¿Qué me pasa también? Cuando yo me quedo muy encriptado en uno, imagínense que si yo me quedo muy encerrado en lo mercurial, empiezan a aparecer estas figuras jupiterianas que se ponen, que acá va más allá de lo dogmático para mí mismo, ¿no? Son esas personas que creen ciegamente en algún líder, un líder espiritual. Aparecen los fanáticos acá, los fanáticos religiosos, que no se permiten dudar de esto que les está mostrando este Júpiter que endiosaron. La verdad absoluta la tiene este maestro y yo no hago otra cosa que seguirlo ciegamente, no me permito dudar si estoy muy encriptado ahí. Bueno. Creo que estaríamos con esto. ¿Algún comentario o pregunta de este par polar, sí, Lili? Sí, una preguntita. A mí me pasa desde hace unos años, por ejemplo, que yo digo, bueno, esta creencia la tengo hasta hoy, porque por ahí, en cualquier momento, puedo llegar a tener matices, ¿no? Por ejemplo, en algunas cuestiones, ya sea en la creencia de alguna filosofía o lo que sea, hablando de esto de Júpiter y Mercurio, ¿no? Y ese es, no sé, ahora que lo estás tratando a esto, pienso que es un poco el juego de la flexibilidad, ¿no? Entre Claro. Júpiter y Mercurio. Uh-huh. Está bueno, Bien. está bueno. Sí. Está bueno porque a uno le permite ser más flexible. Claro. Ana, Gracias. no, nada. Con todas las explicaciones que has dado hasta ahora, se me viene a la mente el tema de núcleos. Bien, claro. ¿Tiene cierta relación? Es decir, son Y como sí, núcleos. no es que sean como núcleos, recordá que esto puede ir y venir, pero sí puedo ir armando un núcleo cuando veo algo, no sé, de cualquiera de estas funciones planetarias que sé que son las más importantes en una carta. Empiezo a ver a alguien con ascendente en Géminis, con, qué sé yo, con Mercurio en casa 1, no sé, o veo un núcleo mercurial muy fuerte, y entonces ahí eso me sirve para cuestionarme qué pasa con el jupiteriano, qué está pasando con esta función de Júpiter. Ojo que no quiere decir, por ahí veo un núcleo muy jupiteriano o muy mercurial o muy de cualquiera de los otros, no necesariamente la persona va a estar polarizada solamente en ese núcleo, pero sí le puedo preguntar qué pasa con el otro. Claro, Lo puedo ver. está bien. Sí. Había pensado algo de lo de jupiteriano y se me fue de la cabeza. Pero bueno, así se va dando todo el tiempo este complemento. A veces sí van a haber cartas con personas que están más agarradas de un polo y el otro lo tienen proyectado en el afuera o negado. Y además son momentos de la vida también, ¿no? Momentos donde me paro más en uno que el otro, o que uno puede ir viendo cómo... Lo interesante es entender que para el desarrollo de una personalidad, el desarrollo de nuestras funciones psicológicas, es muy importante entender la función de Mercurio, la función de Júpiter, la de Saturno, la de la Luna y los otros dos, pero entender que ninguna es mejor que la otra, sino que son necesarias haciendo ese juego dinámico de par polar. ¿Sí? Me queda la última, que va a ser la de Venus y Mercurio, Venus y Marte,
que más allá de que me van a estar mostrando el lado femenino y el lado masculino de la carta, también tienen que ver con cómo voy formando mi identidad, y en este caso, como les dije antes, es por relación. Una de las maneras de ir estructurándonos y desarrollándonos es entender que nadie está solo en este mundo, sino que necesitamos el complemento con un otro, es abrirme al encuentro con un otro. Esto va más allá de tener pareja, no tener pareja, porque a lo mejor puedo ser una persona que viva sola toda la vida, que nunca me interesó estar en pareja, pero sé de la importancia y la apertura al encuentro con un otro. Marte y Venus va más allá de lo sexual como femenino y como masculino, ¿no? Pensemos en Marte como esa función que yo necesito, que va más allá es esta energía masculina que yo necesito para ir por lo que quiero. Marte es aquello que me permite encontrar el propio deseo, conectar con el propio deseo. Y algo que trato de que recuerden siempre es que Marte es esta energía de agresividad que tenemos en la carta, de impulso, o sea, la sexualidad tiene que ver con un impulso vital, no con el sexo en sí, ¿no? Y lo que les quería decir es que recordar que desde Marte esto tiene que ver con algo que es vital. Marte no va por algo porque quiere destruir al otro, porque se lo quiere ayudar, no, es porque es esta fuerza vital que necesito para cumplir con algún objetivo. La energía de Marte es necesaria hasta para el momento del nacimiento, para salir de lo lunar, para salir del útero materno, uno necesita la energía de Marte. Siempre les digo también este ejemplo, si yo me tengo que subir al subte a las 7 de la mañana, necesito apurarme, correr, empujar, necesito esta fuerza vital para subir al subte y no quedarme abajo, porque si me van a pasar todos por arriba, lo más probable es que yo me quede ahí como un nabo en un costadito de la estación. Entonces Marte es necesario para definir deseo, para encontrar dirección, que esta dirección va más allá de lo jupiteriano, como yo decía antes de encontrar un sentido. Es la fuerza que necesito para moverme, para salir, para pelear por lo que quiero, como dice Lodi, ¿no? Para meter codazo y subir a un colectivo. Siempre les pongo también otro ejemplo, es la energía que necesita un nene en el recreo para llegar al kiosco a comprarse el sanguchito de salami, que no se lo suenen otros cuando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Clau? No te escuché. Sí, eso, correr, llegar pronto para no quedarse atrás o perderse Claro. la energía para adelantarse o hacer, Sí. a llegar a hacer. Sí, tal cual. Entonces, por eso digo, Marte es impulso vital. Esta energía masculina que hombres y mujeres tenemos en nuestra carta y que tiene que ver con esto, ¿no? Salgo a la vida, lucho por conseguir algo, lo que me saca del lugar de ser un potus, más o menos. Ahora, voy por lo que quiero, más allá del encuentro con un otro, se complementa con la energía venusina. ¿Qué pasa con Venus? Esto va más allá de lo venusino como receptivo, ¿no? También es el otro lado de este encuentro, pero que además puede ponerle a este encuentro con un otro armonía. Venus es complemento. Es como les dije, armonía, pero también es, no se olviden que Venus es valor, el valor que le doy a. Y también con Venus aparece el valor que me doy a mí mismo en este encuentro con un otro. Entonces, estas dos energías, que como se están dando cuenta también son complementarias, es voy por lo que quiero, pero cuando Marte va por algo, tiene que encontrarse con un otro, tiene que encontrarse con Venus, tiene que encontrarse con este otro receptivo del otro lado para no estamparse contra una pared. Y si yo, cual florcita, me quedo abierta como Venus, esperando ser polinizada, pero no aparece una abejita que viene con todos, me quedaré ahí y nunca ese polen irá a parar a otro lado. Necesito el encuentro de uno con el otro. Y esto es muy importante desde la formación del ser y de la personalidad, por lo que les decía cuando empecé a hablar de Marte y de Venus, porque para ser y para ser individuo, necesito igual complementarme con un otro. Y este encuentro con un otro, insisto, va más allá de lo que sea una pareja, es el encuentro con otro ser humano, la apertura al otro, al intercambio, ¿sí?
Bien. Sabrán que se van encontrando además, fíjense como en distintas edades de la vida, ¿no? Los primeros años somos pura luna. En general aparece, siempre están ahí Venus y Mercurio, ¿no? Porque en realidad uno es más cercano a la Tierra y otro es más cercano al Sol, pero bueno, partiendo del Sol, que es lo que nuclea, va a aparecer primero lo mercurial, que es, fíjense que Mercurio aparece alrededor de los 6, 7 años, cuando empiezo a conocer, empiezo a aprender, coincide con el momento de entrar a la escuela primaria. Aparece después lo venusino, ¿no? Más allá de el deseo y el encuentro con un otro, Venus coincide con la etapa de la pubertad, los primeros enamoramientos, los noviecitos, el descubrir la sexualidad. Después aparece Marte, ¿no? Como el impulso, la acción. Después aparecerá lo jupiteriano, bueno, a veces, acuérdense de la pirámide, ¿no? Y de los lugares que van ocupando. Encontrar un sentido, salgo del colegio secundario y empiezo a saber qué quiero hacer de mi vida. Después aparecerá lo saturnino cuando uno ya tiene entre 21 y 28 años. Es a los 28, ¿no? Pero la cuadratura menguante, que es la de los 21, ya habla de una primera estructura, hacerse cargo de la propia vida. Bueno, a los 28 aparecerá mi primera estructura, 28/30, saben ustedes. Pero bueno, cuando van apareciendo estos que aparecen más tarde como Saturno, Júpiter y Marte, ya hubo un desarrollo primero con la Luna, con Venus y con Mercurio. Es necesario igual el complemento. Saturno aparece igual. Si yo soy muy lunar, como les dije antes, y necesito lo saturnino, aunque no tenga yo mi propia estructura todavía, aparece Saturno por afuera. Aparece el padre, aparece la ley, aparece la escuela, etcétera, etcétera. Bien. ¿Me fueron siguiendo? Sí, clarísimo. ¿Preguntas? Tienen que, yo creo que esto estaba subido como apunte, sí, estaba subido como apunte, y si no, se los van a subir cuando les suban el jam, y van a ver que aparece el dibujito así. Aparece el Sol en el centro, y recuerden esto, el Sol no solamente es ese centro que se expresa a través de todas las otras funciones planetarias, o sea, este yo que soy ariano, impulsivo, esto, lo otro, se expresa con Marte y con Venus, con Mercurio y con Júpiter, con la Luna y con Saturno. Por eso cuando hablamos de astrología, vieron cuando la gente que no sabe nada de astrología dice, ay, sí, yo soy sagitariana, pero nada que ver, la gente me dice que debo hacer de tal manera, y luego uno dice, bueno, pero tenemos que ver toda tu carta, no sos solamente el Sol, que es lo que expresás de manera natural y es de lo que sos consciente. Somos una estructura donde se complementan un montón de cosas. Entonces, ese Sol necesita expresarse a través de las funciones planetarias, pero esas funciones planetarias también están integradas o tienen coherencia dentro del sistema gracias al Sol, que es el que ordena. En el camino del héroe, en el desarrollo de la personalidad, que es el Sol, aparecen todas esas funciones planetarias integradas a través del yo. Después, que es lo que yo les decía antes, vienen, porque a veces ahora estamos estudiando solo pares polares planetarios, ¿no? Pero en realidad cuando uno ve todo junto también tenemos que pensar esto. Después de esto, que soy yo en esta famosa islita, que soy yo con mi Sol y estas funciones planetarias, tenemos que entender que esta islita está metida en el medio de un océano con un montón de otras islitas más. Y acá aparecen los transpersonales. ¿Se acuerdan de esto? Aparece el cielo o el rayo, que es Urano, que es lo que abre mi conciencia a la conexión con otros, es entender que hay una red y que hay imprevistos y que hoy se me cortó. Ahí volví, ¿no? Urano, que trae lo novedoso y lo diferente. Estoy flotando en este océano que es lo que representa lo neptuniano, y aparece Plutón como la fuerza que sale del interior de la Tierra, que va a ser lo que todo el tiempo me transforma. Estos tres planetas transpersonales, recuerden que siempre escuchan esto de que no están para estructurar mi conciencia, como lo hicieron los personales a través de los pares polares planetarios, sino que están justamente para desestructurarnos, para romper. Por eso los tránsitos de Urano, de Neptuno y de Plutón, o aquellos lugares donde tengo Urano, Neptuno y Plutón en la carta,
están para romper algo, y no porque sean unos malditos que vienen a desorganizarme, sino que para mostrarme que hay algo que es mucho más vasto que este yo, que este individuo que soy, que si bien es súper necesario, porque si no sería un piantado, ¿no? Tiene que haber una coherencia, una estructura, un ego, una personalidad independiente, pero que se conecta con algo que es mucho más vasto, porque los transpersonales nos abren o abren la conciencia a lo transpersonal, al encuentro con los otros, al encuentro con no sé, con un propósito que va más allá de mí mismo, ¿no? Que ahí aparece, bueno, lo transpersonal desde el misterio, lo que nos conecta con el cielo. ¿Sí? Preguntas. Esto ya lo habían visto algunas, ¿no? Lo fueron estudiando y lo fueron viendo. Pensé que alguien iba a decir algo. Lo que quiero que recuerden es que no es que yo estudio pares polares complementarios o pares polares planetarios y que tengo que encontrar siempre dónde está la oposición. Esto nos sirve para estudiar y para entender de qué se trata esta energía y por qué hablamos de complemento. No las estoy buscando todo el tiempo dentro de la carta. ¿Lili? Sí, una preguntita. Cuando una persona tiene, por ejemplo, ya sea el ascendente, la luna, el medio cielo, en transpersonales, ¿no? En los signos Escorpio, Acuario, Piscis, tiene que tratar de forjar un buen Saturno, ¿verdad? Porque Sí. lo que yo veo que por ahí es como que se van demasiado para afuera Igual y es como que dijiste, necesitan algo de tiene que estructura. tratar, ojo con esto, porque uno dice, tiene que tratar de, y hay algo que no es, que no depende de la voluntad. Sí, está muy bien lo que decís y uno lo entiende cuando empieza a estudiar polaridades dentro de astrología, ¿no? Que en algunas cartas, como vos estás marcando ahora, hay mucha energía plutoniana, o mucha energía neptuniana, o mucha energía uraniana, que sabemos que depende de algunos factores, que no todos tenemos la misma energía de estos transpersonales, y que es muy importante ver qué pasa con Saturno, porque Saturno es el que pone si yo tengo un núcleo saturnino muy fuerte dentro de una carta, y tengo mucha energía uraniana, pero al mismo tiempo tengo mucho Saturno, puedo imaginar, no tengo nunca la certeza, que probablemente sea más un uraniano inverso porque tengo mucho Saturno. Entonces no me permita conectar con la energía uraniana y ahí es cuando se da la polarización y en general soy muy rígido y nunca me permito conectar con lo creativo, con las locuras, con la diferencia y lo único que hago es cumplir con mandatos. O al revés, tengo un Saturno muy débil, muy proyectado en otro, tengo por ahí un Saturno en Piscis, y puedo pensar, y qué sé yo, a lo mejor tengo Urano en uno, o soy ascendente en Acuario, y ahí uno puede pensar probablemente que me vaya más para el lado de la uraniano, no, que es la polaridad uraniana, más directa y que conecte solamente con este lado de la locura, de la rebeldía. Recuerden esto, ¿no? Que uno dice siempre, al uraniano directo lo persigue la ley, al uraniano inverso lo persigue el destino. Esa frase para mí es buenísima y se comprueba a lo largo de la vida. Sí. Pero sí, bueno, Saturno es necesario como, por algo está ahí en el límite, ¿no? Por algo es el guardián de lo transpersonal, Saturno, ¿no? Llega Saturno y después de él, los transpersonales. Claro, gracias. Te sirve para ver Urano y Plutón, bueno, sí, por ahí, no, Urano y Neptuno. Para Plutón, mucho Saturno puede dar al revés, ¿no? Una personalidad así muy, muy omnipotente también. Pero bueno, recuerden que estos siempre son... Más que nada Piscis, ¿no? Más que nada Neptuno, entonces. A Neptuno también lo ordena, y puede hacer que se ponga muy rígida la persona y que entonces no conecte con lo emocional, que no confíe en su propia intuición, que no se permita sentir. Sí, Saturno es como un parámetro, como un relojito para ver qué pasa con estas energías cuando están muy cargadas dentro de una carta. Claro. Bien. Ustedes pueden mirar
más allá de que cómo son estas funciones planetarias de acuerdo a dónde tengan cada uno de estos planetas y darse cuenta con cuál se identifican más, pero se van a dar cuenta que a lo largo de la vida, independientemente de lo que pase con esto de ver si lo tengo acá y si lo tengo en aspecto, no lo tengo en aspecto, que en realidad, cuando una persona es madura y medianamente puede hacerse cargo de la propia vida, tiene que darse siempre este juego y esta flexibilidad entre estos que son complementarios. Si yo soy puro, qué sé yo, bueno, con Júpiter y Mercurio se ve muy claro, ¿no? Si estoy siempre abriendo, nunca defino. Si me quedo como cerrado en una ideología y nunca me permito dudar, tampoco me permito crecer. Pero en Marte y en Venus también. Si soy muy deseante, muy invasivo, nunca dejo entrar a nadie a mi vida, o si estoy siempre receptivo y esperando, pero nunca acciono por lo que quiero, es esa personalidad que siempre está ahí a la espera de que otro accione por mí. Es muy fácil ver qué es lo que está proyectado, que se van a dar cuenta en la misma charla con el consultante. Yo había subido la carta de John Lennon para que miremos juntas y veamos cómo pensamos que se puede jugar más una que otro, así que si ahora hacemos el recreo de 10 minutos, trato de ver si lo puedo poner, así compartimos juntas esto. ¿Bien? Dale. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer antes? No. Bueno. Bueno, vamos a recreíto entonces hasta ahí 10 y yo mientras me sigo peleando con la tablet. Bueno, dale.
Bueno, aquí estamos. A ver si va. Ah, ya aparecen más. ¿Algo que se hayan quedado pensando? ¿O alguna duda que haya surgido en este ratito? No, por el momento no, va bastante clarísimo. Sí, muy bien. Es interesante entender esto de pares polares planetarios, pero como yo les digo, es para entender cómo se va dando el desarrollo o la estructura de la personalidad, es entender cómo se complementan estas funciones. No es que uno todo el tiempo lo está buscando dentro de la carta, porque uno mira en realidad más que nada, como por ejemplo en esta carta, ¿no? Que Saturno está en oposición a Mercurio. Sabemos que son dos planetas que van a actuar juntos toda la vida. Entonces, por ahí acá en esta personalidad, no sé si me pongo todo el tiempo a pensar en qué pasa con Saturno y qué pasa con la Luna, que sería su paro complementario, ¿no? Me voy a centrar más en mirar qué pasa con Saturno y Mercurio. ¿A quién se le ocurre qué frase usarían para Saturno y Mercurio trabajando juntos, aunque estén en oposición? Ahora explico cuál es la diferencia para el que no lo entiende. ¿Qué preguntaste? Una palabra muy, muy estructurada. Bueno, puede ser, ahí va, una palabra muy estructurada puede ser una opción, o también puede ser alguien que se hace cargo de lo que dice. Lo que les quería decir es que cuando los planetas están así en aspecto, como en este caso, y es una oposición, sabemos que están separados y que es muy probable que me pare del lado saturnino o me pare del lado de Mercurio, pero que en realidad, por más que sea una oposición y estén separados, para la conciencia uno dice, yo soy Saturno-Mercurio, porque se supone que en algún momento se dará la integración y que cuando logre esa integración hablaré de todo esto, ¿no? De hacerme cargo de lo que digo, de una palabra responsable, de una comunicación madura, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero entender la función lunar y saturnina, tengo que mirar en esta carta qué pasa con la luna y qué pasa con Saturno. Lo primero que me salta a la vista en esta carta, obviamente que no voy a hacer todo el análisis de la carta, que vamos a empezar por otra cosa siempre, ¿no? Que va a ser mirada general, que va a ser el balance de elementos, pero vamos a centrarnos en esto. ¿Por qué me llaman la atención la Luna y Saturno en esta carta? Están en cuadratura. Sí, eso es muy importante, que esta cuadratura ya sabemos que hay un aspecto. Pero ya sé que van a ser también dos planetas muy importantes en esta carta. ¿Por qué? Si miro nada más que dónde están ubicados. Porque la Luna es el planeta más alto y Saturno está en la casa 1. Bien, eso es algo que ya de entrada me llama la atención, ¿no? La Luna es el planeta más alto, es el planeta más visible en esta personalidad, y Saturno está en casa 1, es una personalidad que cuando sale al mundo se presenta con los planetas que están ahí, con Saturno, con Júpiter y con Urano. Más allá de que también vaya a ver que es Saturno conjunción Júpiter. Entonces, sin entrar en detalle en la carta, una personalidad, porque el Sol, que como yo les decía, quise escribir, pero no me deja. No sé si alguien se fijó en el recreo, estaba tratando de escribir y se me movía toda la carta. Una personalidad que es, ¿cómo? ¿De qué signo es esta persona? Libra. Acuario. No, Libre. Libre. Habla con un otro. Exactamente. Ya encontramos una identidad libriana. Esta manera de ser que se expresa naturalmente, que necesita del encuentro con un otro, que siente que brilla, más allá de que cuando esté con un otro, siente que brilla cuando o cómo, por estar en casa 6, por ejemplo. Y cuando hace todo organizado, perfecto, digamos, como las cosas bien. ¿Qué más? Nuevamente. Cuando está al servicio. Cuando está al servicio, cuando soy útil para un otro, bien. Esta personalidad se expresa además a través de distintas funciones. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la Luna y Saturno. Tiene Luna, que dijimos que era el planeta más alto, en casa 11 y en Acuario. Ya encontramos una primera relación, hay analogía entre Acuario y casa 11. ¿Cómo va a ser esa personalidad? ¿Qué necesita una persona que la Luna la tiene en Acuario?
para sentirse seguro? ¿Cuál es el refugio emocional? Los amigos. ¿Qué más? Bien, La libertad, bien, sí. el sentirse diferente también. Sí, señora, también el sentirse diferente. El ¿Qué más? hacerlo, sí, el ser, el ser disruptivo, ¿no? El ser disruptivo, el ser diferente, pero también necesito ser creativo, ser en red. Necesito también, por otro lado, libertad, ¿no? Porque es todo lo que tiene que ver con Acuario. Tiene una visión futurista, bueno, todo eso va a ser lo que necesite para sentirse seguro, la manera que tenga de expresar lo afectivo, y esta que se complementa con Saturno, que como bien dijeron, además están en cuadratura. Entonces, cuando los planetas están en cuadratura, saben que esto es una tensión permanente de por vida que me obliga a actuar o a accionar. Y aparece este Saturno que es muy importante porque está en casa 1, ¿no? Que es la manera de salir a la vida y que es un Saturno taurino. ¿Qué tienen en común? Bueno, por estar en cuadratura ya sabemos que los dos son ¿qué? Signos fijos. Como modalidad. ¿Qué, Clau? Signos fijos. Fijos, claro. La luna necesita también de lo fijo, Saturno se expresa desde lo fijo también. ¿Cómo van a hablar de este Saturno en Tauro y en Uno? Tiene que ver con cómo estructuro, cómo me hago a mí mismo, cómo pongo límites, cómo sostengo a otros, de manera... Y que sale lento, pero seguro. Sí, buscando su sustento, Bien. siempre buscando el sustento, siempre buscando, digamos, o sea, tener lo básico, lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? Para poder Claro, estar. también. De límite. Muy trabajador. Sí, sí. Sí, más que nada por Saturno en Uno, constante, por Taurino. Sí. Autodisciplina tiene ese Saturno ahí, ¿no? Autodisciplina. Claro. ¿Autodisciplina dijiste? Sí. Sí, sí, claro, por estar en Uno. Sí. Contemplativo, que es una característica que a Tauro nunca le ponemos, pobre, ¿no? Esto me da sensación de seguridad o que me ayuda a armarme, a estructurarme, a plantarme, tiene que ver con la capacidad de contemplación, de disfrute, de ir despacio, ser tenaz. Todo esto Sí. se va a ir complementando, toda esta estructura con lo lunar también. Ojo que también puedo ser, en el momento de estructurar o de poner límites, muy testarudo, muy rígido y muy inflexible, porque también es taurino. Si bien Acuario tiene fama de ser por la luna, ¿no? Digo ahora, sí, abierto, creativo, novedoso, no se olviden que es fijo también, y también a veces lo acuariano se puede poner muy rígido en sus ideas, y no da lugar al intercambio o a la discusión. Hay que ver qué pasa, ¿no? Acá con este eje Luna-Saturno desde el lugar de la rigidez. Pero no se olvide que cualquier signo, así como cualquier planeta, todo tiene su lado siempre más de vibración baja o de vibración alta. Estaría bueno porque también puedo tener la capacidad de dar forma a lo que tenga que ver con la libertad. Siempre vieron que vamos mezclando palabras clave para un signo y el otro, una casa y la otra, un planeta y el otro. Sí, Lili. Sí, también pueden sentir la necesidad de estar solo, muy solo, porque también por otro lado, si bien a Acuario le encanta estar en grupo, pero también le gusta mucho sentirse en momentos, aislarse y estar solo. Y justamente se complementa con ese Saturno que tiene en la casa 1. Claro. ¿Puede ser? Sí, ahí tiene algo en común, está buena esa observación. Sí, ojo cuando uno cree que Acuario, por ser Acuario, le encanta estar en red, le encanta estar en grupo, pero, a ver, Acuario es el que valora la diferencia y valora la red y el lugar que cada uno ocupa en esta red, pero en realidad yo creo que Acuario valora más
sé que soy parte de un todo, ¿no? De un coro, como es el famoso ejemplo. Pero sí Acuario necesita este desapego, este aire, esta distancia. ¿No? Como Que volver se a su note la hijo, ¿no? diferencia de lo que es él, que se note la diferencia de lo que es Sí. él en el grupo, o sea, que puede ser el líder en el grupo, ¿no? O sea, Como no como sé volver a si, su bueno, hijo. uno puede ser que valore eso del liderazgo, pero no es lo mismo que Piscis, que se mueve en esa masa y se pierde, ¿no? Se No, es pierde. que no, Acuario Acuario es se como puede que se tocar, agrupa por la vibración. Se agrupa no Sí, por familia, digamos, sino por cuando encuentra un grupo que vibre parecido a él. se vibre parecido, tal cual. Bueno, hay que ver cómo se fue dando este desarrollo y esta estructura de personalidad. Uno ve bastante a John Lennon en esto de valorar la red, de valorar la libertad, pero bueno, Saturno en uno también puede aparecer con cierta rigidez a veces en cómo deberían ser las cosas. Bueno, Mercurio y Júpiter son interesantes porque acá es fácil verlos porque están en oposición. Bueno, yo había elegido esta carta porque encontramos que además estos pares polares están en aspecto, entonces por ahí resulta más fácil encontrarle la combinación, ¿no? La Luna, Saturno están en cuadratura, Mercurio y Júpiter están en oposición, entonces uno entiende más rápido y más fácil en esta carta la importancia de la integración. ¿Cómo va a ser un Mercurio en Escorpio y en casa 7? Y va a ser filoso al momento de hablar, va a ir al fondo. Uh-huh. Hacia la lengua bífida. Puede ser, Positivo. claro, puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero será un comunicador Muy potente. profundo, profundo. Sí. intenso. Cuando comunique va, ¿qué? Perdón. Intenso. Intenso puede ser también, obviamente. Muy manipulador también puede ser. Obvio, también puede ser una persona manipuladora, pero le va a importar comunicar cosas que transformen también. Claro. Lo primero que puedo pensar, más allá de todo esto, acá hay mucha energía femenina metida, ¿no? Porque la tierra y el agua son femeninas, pero estaba pensando, las dos también son muy subjetivas por ser femeninas, ¿no? Entonces hay mucha subjetividad en aquello en lo que creo, en lo que confío y en aquello que comunico. ¿Y qué pasa con Mercurio estando en 7? Y fíjate que está en oposición también en los signos, ¿no? En Escorpio, Tauro. Claro. Como es ascendente en Aries, tiene la carta ordenada y esto hace que los signos me queden también como complementarios, tal cual. Como que ¿Qué pasa cuando está en 7? Y Y en la casa de la pareja. con la pareja. Claro, posiblemente que, o sea, la comunicación también sea a través de la pareja, también, o con la pareja. Sí, y eso en él lo vemos muy claro, ¿no? O con un socio, con otra persona, no solamente Sí, la pareja. Claro. ¿Y qué más pasa en 7, más allá de la pareja? ¿Qué pasa con los planetas que están en 7? Y por ejemplo, Mercurio, yo pienso que tiene que ver con el tema de la comunicación a través del mercado, ¿no? Los planetas en 7 se ven proyectados. A eso quería llegar, sí. Que es muy probable que yo proyecte lo mercurial afuera en un otro, y acá entonces es muy fácil ver esta tensión donde probablemente si proyecto lo mercurial puedo inferir que se quede más en lo jupiteriano. Claro. Y que acá Claro. mi manera de ver la vida, de manejarme con Júpiter en relación a aquello en lo que confío, en lo que me convoca, en lo que da sentido a mi vida, puede ser que me ponga más dogmático y que piense que el otro es el que investiga, que el otro es el que abre, que el otro es el que me trae las dudas, que el otro es el que me permite comunicar, ¿no? Bueno, hablamos de Mercurio en Escorpio en 7, pero no hablamos de Júpiter en Tauro y en 1. Vamos a decir algo parecido a lo de Saturno en relación a que está en 1. Su manera de salir a la vida, sobre todo con Saturno y Júpiter,
que están súper en conjunción partilo exacta, la manera de salir a la vida es mostrándose confiado, alegre, qué sé yo, vital. ¿Cómo va a ser este Mercurio que es taurino? ¿En qué confío? Júpiter. ¿En qué Júpiter. confío con Júpiter en Tauro? Porque confío Confía en sí en mismo, Júpiter. confía en él mismo. No, va a confiar en la vida, va a confiar. En la vida puede ser por Tauro, en lo estable, en que las cosas no cambien, confío en lo que me muestra la naturaleza, lo que me muestra mi sentido. En lo sensorial. En lo sensorial, exactamente. Va a ser, En lo o sea, venusino también, en lo venusino, también tiene que ver sí, con el tema de la alimentación. bueno, porque estás buscando el regente de Tauro, ok. Pero Claro. pensemos en la función jupiteriana, ¿no? En esto, confío en mi propia percepción desde esto, ¿no? Desde lo sensorial. También mi manera de confiar va a ser lenta, no se olviden que es taurina, entonces necesito mis tiempos, necesito que esto se vaya desplegando de a poco. Sí. Bueno, hay que ver entonces En lo concreto. en lo concreto, sí. Confío también, qué sé yo, también Tauro tiene que ver con los recursos, con la materia. Obviamente, en estos dos ejemplos de la Luna y de Saturno y de Mercurio y de Júpiter, se puede ver más en esta persona todo el tiempo la polarización o la separación por el hecho que les dije hace un rato de la cuadratura y de la oposición. Pero bueno, se supone que es una persona que, como cualquiera, ¿no? Que tiene que ir integrando y que poco a poco tiene que ir pasando de lo lunar a lo saturnino, de lo saturnino de vuelta a lo lunar, de lo mercurial a lo jupiterial y de lo jupiteriano a otra vez a lo mercurial. Obviamente que si quiero analizarlo voy a mirar esto, ¿no? En qué signo está, en qué cosa está, para inferir con cuál se expresa más. Y el último que me queda, que van a ser Marte y Venus, están en la misma casa, porque al tener signos interceptados le queda una casa 12 y una casa 6 enorme, pero están en distintos signos. Venus está en Virgo, en casa 6, ay, se me hizo una laguna, y Marte en Libra, también en casa 6. Entonces, vamos a empezar por Venus. Me abro, me complementa o me complemento, disfruto de qué con ese Venus en Virgo. Del servicio. Del Del servicio, servicio, del orden, del orden. de lo minucioso, de lo perfecto, De lo cotidiano por la casa 6. También, sí. Del detalle, el ser muy detallista, muy analítico también. También, sí, mi manera, o sea, me abro cuando están dadas todas las condiciones para también, ¿no? Con Virgo. Todo tiene que ser cuando las cosas están en su lugar, en el momento preciso, cuando todo está pulcro, ordenado, no sé si como corresponde es la palabra, pero bueno, tiene que haber como un reloj, como un que relojito. marche bien. Sí. Me río, me acuerdo de una amiga con Venus en Virgo que siempre dice, pensando en el disfrute en lo amoroso, ¿no? Que ella siempre habla de esto de lo limpito, de que tiene que oler bien, ¿no? Para ella lo venusino es en Virgo tiene que ser limpito, prolijo. Sí, tal cual. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con Marte? Marte está en Libra. ¿Cómo es ese accionar? Y habla también de, o sea, accionar con un otro también, ¿no? Sí. O sea, buscar el coequiper. También en la casa 6 está, o sea que también va a buscarlo en Libra con un otro, pero también en esta forma metódica y organizada, porque es la casa 6 también. Tiene un accionar, que por un lado no se olviden que Libra, porque también uno habla siempre de la fama esta que tiene en cuenta al otro, o sea, acciono cuando hay un otro, para accionar necesito primero ver el deseo del otro y después defino el propio,
Pero también, ojo, porque Libra puede ser bastante especulador a veces, ¿no? En esto de mirar qué hace el otro para después, o me anticipo viendo la jugada del otro para definir la propia. En este complemento entre el deseo y la acción, uno, no sé, lo veo como bastante lento desde los dos lados, ¿no? Por lo voltero de Virgo con Venus y por la necesidad de ver la jugada del otro primero con Libra, uno no le ve un accionar así muy directo. Ya de por sí es voltero por ser Sol en Libra, entonces también Claro. tiene que, como que enseguida no va a buscar en lo que dice el otro, la aprobación, o sea, es como que no va a salir, no sale como Aries de una que se manda. O sea, Sí. va a pensar en el otro, o en... Esta carta está buena para analizar desde esa perspectiva que estás mostrando, porque aparece mucho lo libriano con alguien que es ascendente en Aries, ¿no? Claro, encima tiene ascendente en Aries, que viene a aprender eso también, claro. Claro. Es interesante, en cuarto usábamos mucho esta carta con la de Yoko Ono, porque ella tiene la carta al revés, ella es Sol en Aries con ascendente en Libra, y ahí Mira. se ve re bien el complemento en este sentido. No me acuerdo ahora qué pasa con... Bueno, ella Sol en Aries, Sí, está bien, porque viste que el ascendente en Aries es como que también busca, o sea, le atrae la persona que es guerrera, que va de frente, o sea, la acción, le atrae ver la acción, sí. estar en la escena de la acción. Entonces, si justo su pareja es Aries, ahí está poniendo manifiesto su ascendente, ¿no? Ujú. Podría ser. ¿Alguno de ustedes tiene claro en su propia carta cómo se juega este eje Mercurio-Júpiter, Venus-Marte y Saturno-Luna? ¿Pueden ver en algún momento de la vida cuando se pusieron muy lunares y cuando muy saturninas, o al revés, cuando muy mercuriales y cuando muy jupiterianas? No, tendría que verlo. Tendría que sentarme a verlo. Sí. Por ahí en la parte del estudio, la investigación, lo mercurial y jupiteriano se ve fácil, ¿no? Fíjense, yo creo que, bueno, no sé, supongo que la mayoría de ustedes podrían ver este juego, ¿no? Que, salvo que alguna me diga, no, soy una estudiante eterna, que me lo paso abriendo y nunca defino. No creo que sean demasiado dogmáticas, porque si no, no se permitirían estudiar cosas nuevas y diferentes, por ejemplo. Pero pueden ver a lo largo de su vida qué les fue pasando con esto en algún ejemplo. Traten de... Tendría que refrescarme mi carta. Sí, tal cual. Bien. Bueno, a ver si puedo... Total, ahora ya no tengo miedo de perder esto, pero quería ver si les puedo mostrar ahora algo de lo que teníamos para... Ahora están dando bien, parece. A ver si podemos ver las pizarritas que teníamos preparadas. Me quedó acá abajo de todo esto, ¿no? ¿Alguna escuchó los audios que tenían disponibles de esto de pares polares planetarios? Ay, no sabía yo que estaban los audios. Sí, creo acá está subido el material. Tiene que haber un apunte, audios, que no sé si habrá uno mío y creo que seguramente hay alguno de otro profesor. ¿No? Bueno, y los gráficos que van a estar subidos después en la pizarra. Lo que sí vi fue el apunte. El apunte sí.
pero vi la carta también, y ¿qué más? Habían 4 cosas subidas, 4, pero audio no ¿No? recuerdo, Debería no. haber. Este es el famoso dibujito del que yo les hablaba, ¿ven? Cómo Claro, aparece el Sol como centro y todas estas otras funciones planetarias como si estuviesen alrededor del centro del Sol, que más allá de que él mismo se expresa con esas funciones necesitan del Sol, que es lo que los da, lo que les da coherencia. Bueno, van apareciendo acá los arquetipos, madre-padre para Luna Saturno, las energías femenina y masculina para Venus y Marte, que aparece como el guerrero, Mercurio, Júpiter, como decían antes ustedes mismas, el maestro y el alumno. Bien. En realidad esto es como para que uno vaya imaginando, ¿no? Si estoy muy polarizado entre Luna y Saturno, o necesito de un otro que me cuide si me quedo siempre en Luna, o me pongo en el lugar de que estoy extremadamente saturnino responsable y haciéndome cargo y no me permito nunca, en este tema de dejar de lado la luna, más allá de que me ponga por ahí muy estricto, muy rígido, a lo mejor también lo que pasa es que no conectamos con lo emocional, que no puedo estar muy pendiente de lo que necesito, porque si soy muy saturnino, lo más probable es que sienta que nunca necesite nada. En esta polarización de Marte y Venus, si estoy muy venusino, me quedo solamente en el lado de la receptividad y nunca puedo definir el propio deseo, nunca acciono, ¿sí, Cris? Vos preguntaste recién en qué momento hemos sentido esas energías. Yo me siento muy marciana, siempre. Ah, Siento muy poco la energía venusina. bueno, hay que indagar entonces qué pasa ahí, porque tiene mucho que ver con el merecimiento, como decía antes, ¿no? Esto de, al final, si yo siempre acciono, si siempre voy por lo que quiero, ¿qué pasa si no me pongo en el lugar de me merezco algo? Y estar receptiva y disponible para el afuera. También es Sí, abandonar el lugar del guerrero para conectar con el disfrute de vez en cuando. sí, igual es un conjunto de cosas, porque tengo Sol en Aries, soy plutoniana, es como mucho. Saturno en 12, Luna también. Bueno, en algunas cartas se ve muy marcada la polarización. Más allá de lo que yo les decía, que es muy importante entender el complemento en cuanto al desarrollo psicológico, cuando una persona se da cuenta que está muy polarizada en uno de estos, hay que darse cuenta que dejó muy poco lugar al otro planeta y que la función y el desarrollo de ese también va a ser muy importante. En Mercurio y Júpiter se ve más clarito por lo que dijimos, que creo que a mí me resulta mucho más fácil de entender, ¿no? Investigo, abro, me divierto, juego, la vida joda y nunca encuentro sentido, o me convierto en alguien dogmático, riguroso en cuanto a las creencias y nunca dudo. Cuando logro la integración, y esto es lo importante, me permito conectar con lo emocional desde un lugar maduro, por ejemplo, con Luna-Saturno, o pongo límites de manera amorosa, entiendo que los límites son contención y no son solamente rigidez y freno. En Marte y Venus la integración es importante porque acá aparece el complemento perfecto en cuanto deseo, pero me permito también abrirme al encuentro con un otro. Disfruto en el mismo accionar. Y bueno, la integración de Mercurio-Júpiter, lo que decíamos recién, ¿no? Cuando investigo, marco una dirección, profundizo, llega un momento que para que eso no se congele o encripte o como quieran llamarlo, dudo, sigo investigando, sigo abriendo, el juego ahí se ve mucho más claro. Y nada, de acá ya teníamos la carta de John Lennon entonces. Igual, insisto, ¿no? Más allá de que en algunas cartas uno vea esa polarización y pueda ayudar al consultante a que trabaje con esto de la integración, para mí lo más importante también es cuando uno estudia astrología, cuando se sienta a estudiar e investigar una carta, es entender la importancia del desarrollo y
y el juego complementario que hacen estas funciones planetarias. No existe una sin la otra, si no, algo se desmadra ahí. Bueno, algo que quieran comentar, dudas que tengan. Graciela, yo acá estoy viendo en mi carta que la luna y Saturno. Saturno, a Saturno lo tengo en casa 1, Sagitario, y a la luna en casa 12, Escorpio. Eso me hace un poco de ruido. Porque, a ver, Y porque es decir, me identifico más como saliendo muy saturninamente y como que la luna se me diluye. sí, acá hay que ver qué pasa también. Si yo tengo ese Saturno sagitariano que ya encontró dirección y que encima está en 1 y donde yo voy a ser una persona que siempre haga lo que corresponde, se mezcla con una luna en 12, que ahí tenemos que empezar a recordar qué es lo que pasa con todos los planetas de casa 12, ¿no? ¿Qué pasa con ese arquetipo? Porque sabemos que los planetas en 12 están cargados de memoria arquetípica, entonces puedo conectar con lo que necesito, puedo conectar con mi lado amoroso, vulnerable, más allá de que también necesite intensidad o que hable de familias con una cosa clánica muy importante o muy de pertenecer por lo escorpiano. En esta estructura hay que ver, vos te identificás más con lo saturnino, decís. Sí, sí. O me identifico más con los saturninos, pero también como una puja, ¿no? Bueno, Como sí. un tironeo entre Saturno y la luna. Sí, bueno, hay que encontrar el complemento y esto es lo importante de poder trabajar, ¿no? Esa luna que necesita intensidad, me da risa el Saturno en 1 con Sagitario y la ley, el orden ahí, ¿no? Ella es abogada también. Sí. Bueno, hay que encontrar el complemento. También es encontrar el complemento entre lo que me dio estructura y lo familiar, poder como nivelar lo profesional con lo familiar. Claro, está bien. Bien, bien. ¿Quién más encontró algo en su carta que quiera mencionar? Yo no sé, no tengo mi carta. No sé dónde la puse la carta, no me acuerdo. ¿Entienden la importancia de este par polar? ¿Por qué hablamos de uno y otro? No es que necesariamente tenga que ver la atención, sino, para mí lo más importante es esto, es entender en el desarrollo psíquico de alguien cómo se complementan estas funciones planetarias y que puedan entender cómo ninguna es más importante que la otra, sino que es importante encontrar el punto medio. Pero tiene que existir la relación, o sea, tenemos que tratar de encontrar la relación, o sea, del par polar, vamos a decir. Sí, después en cada carta pueden ver cómo juega una, cómo juega en otra, con qué se identifica más, con cuál se identifica menos, pero recuerden que esto es dinámico y que todo el tiempo a lo largo de la vida se supone que voy conectando con estos pares polares un poco con uno, un poco con otro, bueno, hasta que estén completamente integrados. Además, con los tránsitos también Claro. se va moviendo todo esto, ¿no? En los tránsitos lo que va pasando es que se van activando algunas funciones planetarias. Vamos a suponer que en algún momento un tránsito de Júpiter me obligue a poner la lupa en alguno, por ejemplo, en el caso de Crista, un tránsito de Júpiter a Venus le va a estar obligando a ver qué me está pasando con la receptividad, con la apertura, con la disponibilidad de afuera, con el disfrute. Claro. Son oportunidades para activar aquello que tengo polarizado para el otro lado. Claro. Saturno traerá, qué sé yo, estructura, orden, ojo que Saturno también lo que hace es madurar alguna función, no solamente es frustrante y limitante, ayuda a que algo madure, trae criterio de realidad para que entendamos qué es lo que nos pasa con esta función planetaria. ¿Sí? Sí, esto de entender qué pasa con la carta en movimiento es todo esto, ¿no? Más allá de ir viendo a lo largo de la vida cómo se va dando esta conexión con uno y con otro, es entender eso, que los tránsitos, las progresiones, son todas cosas que van haciendo que
despertemos o conectemos con distintas energías. Claro. Está bien. ¿Qué más? No es un tema muy complejo, en realidad es como la oportunidad, porque cuando uno estudia las funciones planetarias, sobre todo las estudia en primer año en general, y uno está tan enfrascado en tratar de entender de qué se trata cada cosa, que la idea de poner esta clase es como, bueno, refresquemos esto, que a lo mejor al principio no nos cayó la ficha de la importancia de ver cómo se necesita una función en relación, cómo una función necesita la otra, ¿no? Cómo se complementan, cómo no es más valiosa una desde un extremo que la otra, ¿no? Encontrar el equilibrio, porque así funciona toda la carta, como les dije antes. Pares polares planetarios, complementarios, signos complementarios, casas complementarios, todo es un eje, todo se encuentra con otro extremo que... Como negativo positivo, es como que Sí, tenés tal que cual. Claro. El famoso el yin y el yang, o el yin y el yang, como Claro, les decir. como encontrar El lo que equilibrio, está dormido o lo que así. tal cual, encontrar ese equilibrio. Y también pensaba, vos siempre decís, Graciela, que los nacimientos de los hijos son tránsitos nuestros. Y esto también, como te activa todo esto. Seguramente. Con cada tránsito, entre paréntesis, nacimiento. Claro. Sí. ¿Alguien no entendió lo que dijo Ana de los hijos, la carta de los hijos? No, yo no lo entendí. Claro. Si vos te pones a pensar, la carta natal de tu hijo, más allá del ascendente que tenga, que eso es personal, te va a mostrar dónde estaban ubicados los planetas en ese momento. Si vos a tu carta le pedís los tránsitos de ese momento, vas a tener los planetas de tu hijo, es como si la carta de tu hijo son los tránsitos que vos tenías ese día. Claro. Por eso uno dice que los hijos son tránsitos a nuestra carta, que algo tengo que aprender de eso que me tocó ahí. Ah, mirá, Y, claro, es lógica. claro, pero viste que las fichas van cayendo de a poco en la astrología. Sí, Pero si yo tengo un hijo que tiene Luna conjunción Plutón en Escorpio, que es el ejemplo que siempre les daba a las chicas, y yo tengo Luna en Escorpio, un día de repente digo, claro, el día que nació mi hijo, si yo tengo Luna en Escorpio y él tiene Luna conjunción Plutón en Escorpio, yo ese día tenía un tránsito de Plutón sobre mi Luna. Ese hijo vino a transformar algo muy importante. claro, sí. Bueno, yo en Claro. mi carta, conjuntamente con la carta de uno de mis hijos, el más chico, por ejemplo, en mi caso yo soy Leo ascendente Acuario, él es Acuario ascendente Leo. Yo tengo la luna en Escorpio, él tiene la luna en Tauro, del eje. Y así he visto bastantes similitudes entre una carta y la otra, y bueno, me tendría que fijar los tránsitos. Claro, Lo que tenés pasa que es que yo fijarte tengo... los planetas, suponete, de Júpiter en adelante, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, donde él los tenga, en ese momento esos planetas estaban haciendo un tránsito, algo muy particular en tu carta. Más allá de lo otro que lo vemos en sinastría de una carta y la otra, ¿no? El ascendente de uno con el sol del otro, ¿qué aprendizaje me trae esta carta? Ok. Sí, Sí, ok. sí. ¿Qué dudas pueden tener de lo que vimos hoy? Es fácil el tema, ¿no? No, clarísimo, fue clarísimo. En realidad es un tema que en realidad parecería de primer año, pero que en realidad uno lo puede entender un poco más adelante. Por eso pares polares complementarios creo que no me acuerdo si da en segundo o en tercero, ¿no? Cuando uno realmente le empieza a caer la ficha de qué significa una función planetaria. Claro. Más allá, porque tú más así, Marte es tal cosa. Bueno, pero Marte es una función dentro de mi carta, y es una función psicológica. Marte es cómo acciono, cómo me muevo, cómo peleo por lo que quiero, cómo voy por mi propio deseo. Esa es la importancia de los planetas. Por eso hablamos siempre de función psicológica. Sí, aparte ya tenés que tener aprendido la función de cada planeta para poder entender de qué se trata, porque si no... Aprendida la función del planeta y aprendido lo que significa cada signo, porque esa función se expresa de una manera
de Sí. acuerdo al signo al que le tocó. No es lo mismo Mercurio Claro. ariano con Mercurio libriano con Mercurio escorpiano. Claro. Y ahí es importante entender esto, ¿no? Mm. Bien. Está bueno, Muy está lindo el tema, está lindo porque lo ves como, interesante. Está lindo, sí. te baja la ficha. Eso es uno de los temas que te ayuda a que empiecen a caer fichas en la Sí. astrología. Dice, ay, claro, ¿cómo no me di cuenta desde el principio de tal cosa? Pero la astrología va pasando así todo el tiempo, con un montón de temas. Sí, tal Eso cual. de que dijo recién Ana, de la carta a nuestros hijos, son tránsitos a nuestra carta, que Crista primero dijo no entiendo y después dijo, ah, claro, te cae una ficha de golpe. Es pura lógica, claro, sí. Sí. Si mi hijo nació, qué sé yo, con Júpiter en Aries, a ver qué tengo en Aries yo, porque capaz que Júpiter estaba entrando a mi casa 1, o estaba sobre mi Sol, o estaba sobre mi Mercurio, o nada. Pero algo en algún lugar de tu carta está, en alguna casa está seguro. Y sí. ¿Sí? Bueno. Alguien está hablando y se me está cortando, ¿qué? No, yo dije que estaba bueno. No. Esto que dijo Ah. Ana está bueno. Lo de los tránsitos. ¿Nunca habías escuchado? Ah. Me parece que no. Claro, porque Ana... No sé si lo pero escuché están los alguna dos en vez tercero. en algún taller que estaba Ana también. Que Sí, sí. lo han dicho. Yo siempre digo... A mí hay frases de Graciela que se me quedaron, pero pegadas a fuego, de sí. tarot y de astrología. Tarot más. Tiene frases que por ahí, viste, te quedás, Sí. te sella esa frase, viste. Y claro Bueno, que a mí sí. lo que me cuesta, por ejemplo, es unificar. Ah. Yo tengo todo medio todavía desparramado, digamos, algunas cosas por un lado, otras cosas por el otro. ¿Qué te Y cuenta? medio ¿Dijiste unificar o modificar? No, unificar. Ah, Razonar, claro. No sé, no. Supongo, lo que pasa que, qué sé yo, no sé qué me pasa. Honestamente, a ver, pará. ¿no? Sí. Si tiene todo desparramado y le falta unificar, ¿qué eje ven ahí que es el que tiene que integrar? Y Mercurio, Júpiter. Exactamente, bien. ¿Está muy parado donde todavía? En Mercurio. Bien, para eso sirve, ¿ven? Tiene que integrar lo jupiteriano y tiene que encontrar el equilibrio, tiene que poder, algo que no dije, hacer síntesis, que eso también es jupiteriano. Claro. Gracias. Claro, y yo lo tengo en oposición con Quirón y lo tengo en Mercurio, lo tengo en Virgo, en mi casa 7. Claro. Claro, está proyectado, Virginiano sigue investigando, siempre le va a faltar 5 para el peso, entonces tiki, tiki, tiki. Sí, 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 sí. Lista. Sí, me cuesta incorporar, digamos, mi carta a mi vida, me cuesta incorporarla, la tengo muy en la estudiante, la tengo a mi carta. Todavía muy estudiante, claro. Falta incorporar lo jupiteriano porque todavía estás muy parada en lo mercurial. Pero bueno, es un proceso esto también, obvio. Claro, sí. Yo mi Júpiter lo tengo a 29 grados de mi casa 11 en Capricornio, o sea, casi ya en Acuario, prácticamente. No importa, es Capricornio. Ojo con los 29 grados, siempre es igual el signo. Ah, sí. Y sí. Claro, pasa de casa, pero no cambia de signo. ¿Es así? Claro. Los planetas se pasan de casa, pero jamás se pasan de signo. Lo que sí pasa es que los planetas en grado 29 suelen ser un tanto confusos, suelen tener una energía así como muy pisciana por grado 29, ¿no? Tienen una particularidad, pero siempre no es que como está cerquita del otro signo, se pasa al otro signo, tiene características del otro signo, no. Salvo que justo cambie de casa y sí lo paso de casa. Va a tener características de la otra casa, pero del signo que le Pero corresponde. no sé, pero depende de dónde empiece su otra casa. Eso fue un decir, porque, o sea, no es que porque esté a los 29 grados lo paso de casa, porque a lo mejor la casa de ella empieza a los Claro. 14 grados Sí, de algo. no necesariamente Es tiene verdad. que estar ahí. Claro. Cris, ¿vos qué ibas a decir antes? No, sumando a lo que decían las chicas de tus frases, que por ahí vos sabés que yo anoto todo en tarot, en astro también.
Bueno, ahora noté que dijiste, el uraniano inverso lo persigue el destino, al uraniano directo lo persigue la ley. Claro. ¿Me Sí. podés explicar un poquito eso? Fíjate algo, si yo tengo mucha energía uraniana en mi carta, y lo vas a ver cuando veas polaridades, que no sé si ya las viste. Sí, las vi. Si yo soy un uraniano muy inverso, ¿qué me pasa? Soy muy rígido, soy muy saturnino, nunca me permito una locura, ando siempre por la misma senda. Me va a perseguir el destino. ¿Qué quiere decir esto? Para incorporar energía uraniana me va a tocar un hijo rebelde, no sé, me van a pasar cosas insólitas, por eso se dice lo persigue el destino, porque Urano por algún lado me va a tener que aparecer. Si yo soy un uraniano muy directo y soy un loco de miércoles que me lo paso transgrediendo las reglas, voy a terminar preso. Me va a perseguir la ley, porque si yo no hago me cruzo un semáforo rojo, porque se me canta la gente, digo, ¿para qué miércoles están los semáforos y acá cada uno tendría que pasar como se le da la gana? Y bueno, me voy a borrar un montón de multas, eso es, o me persigue el destino o me persigue la ley. Okay. No son frases mías esas, son frases famosas que uno va escuchando a lo largo de la astrología. No, pero vos a veces largás así o frases o comentarios que a mí muchas veces me fijan más el conocimiento bueno, a mí en me pasa tarot y en eso, astro. claro. Claro, A mí me sirve para fijar algo y por eso las repito. Se ve que yo a lo largo de la carrera, cuando fui estudiando, cuando escucho esas frases, yo también me las grabo un montón y creo que ayudan una barbaridad para entenderlas. Muchísimo, sí, sí. Es una definición. Eso. A mí también. Es yo una definición. por esas frases que tiene Graciela. Sí. Sí. Insisto, no son mías, no me echen méritos que no son propios. Bueno. Alguna capaz que sí, pero ahora no me acuerdo. Pero también son ejemplos, experiencia. Por ejemplo, en tarot, no sé, alguna tirada, algo. Sí, siempre eso ayuda a fijar el conocimiento. Sí. En tarot, yo cuando tiro las cartas así me acuerdo de frases tuyas, ¿viste? Cuando salen algunas Sí, cartas. yo también. Sí. Y eso ayuda, sí. Eso ayuda, sí. Sí. Ahí es más fácil que te vengan frases. Astrología es más compleja. Astrología es más complejo, pero es interesante también. Sí. Ok, ¿alguna está anotada en el taller de astrología y tarot ahora que ahí viene el sábado? Yo. Ana se anota en todo. Yo me anoto en todo. ¿Cómo es ese taller? No, vienen tanto que me pierdo. Claro, es la relación entre astrología y tarot, que si bien yo muchas veces lo voy mencionando, pero es hablar de, por ejemplo, vamos a hablar de el arquetipo de Urano, recordar bien qué es Urano, qué significa Acuario, bueno, y por qué lo vemos en la carta del loco, qué es lo que tienen en común, es ver cómo el tarot usa mucha simbología de lo astrológico. Y después la idea, al ser un taller y tratar de meter siempre algo novedoso, es, bueno, a ver, más allá de que todas ustedes terminan tarot siempre con la tirada astrológica, que sabemos que usamos las cartas para hablar de una determinada casa, o sea, es la energía que tengo disponible en el año para un escenario de mi vida, la idea es trabajar con una revolución solar, por ejemplo, y ver cómo lo podríamos, aunque no sepan revolución solar, vamos a trabajar con una, vamos a sortear la de alguna alumna, y ver, bueno, si me toca ascendente en tal cosa, ¿qué carta le voy a poner? ¿Qué afinidad tiene? Hacemos una tirada de tarot, es ver cómo podrían trabajar ustedes con las dos cosas juntas. Está bueno. En realidad, ¿Cuándo es interesante? Graciela, ¿cuándo es? El 18 y el 20, creo que el otro sábado. Son dos sábados. El próximo sábado. Sí. Yo también tenía la clase bien, mañana tengo otra clase, tengo todo agendado acá. El 18 y el 25, son 2 sábados. Dos sábados. Ah, bueno. 2 sábados seguidos. Sí. Para... Eso, disculpen, no, puede ser que no lo haya visto, pero que lo han pasado seguramente, ¿no? Sí, pues siempre les mandan mail. Tengo 25 chats, pero no lo veo. Sí, Graciela, ¿cuánto tiempo dura? 2 horas. Ah, bueno. Sí, porque también organizando este taller, yo le decía a Vicky, es un tema, a mí me interesa mucho que refresquen desde lo simbólico lo que tienen en común esta carta del tarot con esto de astrología, pero no da para 3 horas. Para mí es mucho, bueno, me costó
que aceptara esto, déjame 2 horas y 2 horas, por eso sale un poco más barato que otro taller, pero para que Sí, uno me no se parece que vacíe. te cansa mucho tanta información, ¿viste? Como que, por más que uno sepa lo que sea, pero es como que es cansador. Sí. Pero bueno, tienen que tenerlo, o si no les llegó por mail, en el grupo en el que ustedes están, de astrología o de tarot, siempre llega ahí la información. Así que en ese grupo también tiene que decir Sí, sí, es me cierto que llegó. ¿eh? Sí. Me A vos llegó te en el llegó. grupo y me llegó en el mail. Sí, Y a estaba ver, enterada. en el grupo, ahora yo lo busco, lo voy a volver a buscar. sí, tiene que estar. En el de Tarot lo voy a buscar. Ahí tiene que estar seguro. Sí. Sí. Ahora está Bueno, bien. gente, ¿no tienen ninguna duda? No, No, clarísimo, No. clarísimo todo. Ya te extrañaba, Graciela, tanto tiempo. Ay, yo igual. Tarán, chan, chan. Muy lindas tus clases, Graciela. Muy lindas. Gracias. Bueno, algunas espero verlas entonces el sábado, a otras no sé si las veré el año que viene, va el año pero el año que No, viene. este año. Este año. No, nos vamos viendo. Nos vamos viendo entonces. Nos vamos Claro. viendo. Sí, Tal nos cual. vemos, nos vemos. Bueno, las libero. Bueno, chao. Bye, Gracias. Gracias. Chau, chau. Besos. Chao, chao. Chao. Chau. 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 Felicidades. Igualmente.